Jeremías 9:24 dice a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, fíjese bien, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo se había de alabar el pueblo judío, no era en lo que dice el texto anterior, sino dice Jehová: alábense en esto, en que me entiendan y me conozcan, porque eso es lo que trae verdadera bendición, no solamente al pueblo judío, sino también a nosotros. Dios bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. En esta tarde vamos a ver a través de este pasaje algo muy importante para nosotros. Los que ya lo tenemos, podemos decir gloria a Dios, porque esta es una verdad irrefutable que nos enseña la bendita palabra del Señor. Y el tema de esta tarde es el conocimiento experimental de Dios. Fíjese bien, es una diferencia, Podemos tener conocimiento intelectual, pero a Dios no le satisface eso, porque el que solamente lo conoce intelectualmente no tiene una verdadera relación con Dios. Pero Dios aquí nos está hablando del conocimiento experimental, tener una experiencia real, vivida, práctica con nuestro Dios. Y según el diccionario de la lengua española, hermanos, conocer significa averiguar, investigar, o sea, con la inteligencia. Todos somos seres inteligentes, Dios nos hizo así, nos dio esa capacidad de razonar, de investigar, de averiguar, de inquirir, de buscar el significado, por qué, para qué, todo eso, de acerca de la naturaleza, de conocer sus cualidades. Un día llegamos a esa realidad. Sí sabemos que Dios existe, sí sabemos que Dios creó el mundo, todos lo sabemos, porque Dios puso en nuestra naturaleza ese conocimiento innato, está dentro de nosotros. Pero llegamos a un punto en nuestra vida en que necesitábamos saber cómo es Dios. Sí sé que Dios está en su trono, sí sé que Dios hizo los cielos y la tierra, pero ¿cómo es en realidad Dios? Yo necesito saber cómo es en realidad Dios. Si es Dios accesible o es Dios tan lejano que no me puedo acercar a Él. Entonces, eso es conocer, ese es el conocimiento que nuestro Dios espera de cada uno de los que nos acercamos a Él. Proverbios 9:10 nos dice que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El verdadero hombre inteligente es aquel que busca a Dios, es aquel que se acerca a Dios, es aquel que busca conocerle, es aquel que busca realmente saber cómo es Dios. En Isaías 1:3 oímos en cierta manera como un lamento del corazón de Dios, porque fíjese lo que dice el Señor. Dice: Israel no entiende, Israel es su pueblo, Israel es el que fue escogido por Jehová para ser el portador de la revelación del Dios de los cielos, pero sin embargo Israel no entiende, dice Dios. Me imagino aquí a Dios como cuando ustedes que han sido mamás, cuando le hablan a su hijo, a su muchacho y le quieren hacer entender aquello que le están enseñando, y como que el muchacho no responde. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no captas lo que te estoy tratando de decir? Bueno, pues Israel, yo veo aquí al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento muy cabezón, muy duro para entender. Y dice Dios: mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense, qué curioso, ¿verdad? Porque si eran los portadores de la palabra, si eran los que tenían la revelación de Dios, pero Dios saca este lamento de su corazón y dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Y en Oseas 4:6, un texto que hemos conocido por mucho tiempo y lo sabemos, a lo mejor de memoria, cuando dice Dios también: mi pueblo fue destruido. Otra versión puede decir: fracasó por falta de conocimiento. Fíjese bien, porque dice:
No fracasó porque dejó de alabar a Dios. No fracasó porque dejó de ofrecer sacrificios. Fracasó por falta de conocimiento. Aleluya. Y en el hebreo, la palabra que nos da conocimiento es yadá. Conocer, comprender, considerar, descubrir, discernir con diligencia, con interés, con perseverancia. Y en el griego nos da la palabra ginosko, conocer, entender, comprender. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros verdaderamente le conozcamos. Aleluya. Y en esta tarde yo creo que podemos adorarle todos los que hemos tenido ese conocimiento del Dios verdadero que nos hace en esta tarde venir con esa necesidad y esa bendición de adorar a nuestro Dios. Ahora, hermanos, este conocimiento solamente se obtiene por la obra que el Espíritu Santo hace cuando hemos recibido a Jesucristo. Esta es la palabra de Dios, este es el libro de Dios. Aquí está la revelación del Señor. Pero este libro, no solamente con que lo carguemos o hagamos con él, lo leamos, hasta nos aprendamos todo de memoria, no puede producir en nosotros, no puede hacer que produzcamos nosotros ese conocimiento, a menos que llevemos a la experiencia lo que aquí nos dice el Señor a través de su palabra. Entonces, el conocimiento experimental de Dios, hermanos, es fundamental. Es como el cimiento de este edificio, como el cimiento de la casa. Si este edificio no tuviera fundamento, no tuviera cimiento, se nos venía encima. Hágale cuenta. Si nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos el conocimiento experimental de Dios y en Dios, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento de Dios experimental es fundamental. Primero, porque nos garantiza. Por eso es fundamental el conocimiento de Dios en una experiencia. Porque nos garantiza. Nosotros estamos en el tiempo, hoy más que nunca yo noto que se fija usted que para todo pedimos garantía. Si compramos un mueble, algo que compremos, nos dan siempre una garantía. O si hacemos un convenio, un trato, un algo, queremos una garantía. Nos hacen un trabajo y, Señor, ¿usted cuánto tiempo me garantiza que este trabajo me va a durar? Porque queremos seguridad. Queremos estar seguros que valió la pena aquella inversión. Por eso hoy se acostumbra que nos dan garantías por escrito y las guardamos con cuidado, con esmero, porque un día ese papelito nos va a hacer valer que si el producto no sirvió, nos lo puedan recuperar. Pues el conocimiento experimental de Dios, hermano, nos garantiza. ¿Qué nos garantiza este conocimiento? ¿De qué me sirve a mí conocer a Dios? ¿De qué me sirve a mí tener una experiencia personal con Dios? Me garantiza la libertad del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Eso es grande. Dijo Jesús a aquellos judíos que se creían seguros por solamente ser descendientes de Abraham. Les dijo Jesús: conocerán la verdad. Juan 8:32. Y la verdad les hará libres. Aparentemente conocían la verdad porque conocían la ley del Antiguo Testamento, conocían los mandamientos que le había dado Jehová a Moisés. Y es más, desde niños pequeños, dice la Biblia, dice la historia, que las mujeres judías se los ponían sobre las rodillas a los bebés y les empezaban a hablar del Dios verdadero y único. Esos niños, aunque todavía quizás no empezaran ni a hablar, pero aquellas enseñanzas se les iban grabando, se les iban quedando. Y ya desde adolescentes tenían que ir a la sinagoga, ser educados en la ley. O sea, estaban rodeados de la ley de Dios. Pero el pueblo judío se había apartado de Jehová.
no estaban con esta experiencia que da el conocimiento de Dios. Eran esclavos del pecado, tenían un corazón homicida. Y por eso les dice Jesús: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque no basta con tener estos textos en la mente, no basta con saberlos de memoria. Lo importante es que esto nos lleve a tener un encuentro personal con el Cristo vivo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. También nos garantiza, hermanos, la paz en medio de la adversidad. Y si alguna vez hemos experimentado la adversidad en este tiempo, con esta pandemia que es mundial, nos afecta a todos, no importa raza ni lengua. Pero me gusta lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, nos dicen las noticias que las cosas van mal, pero no por eso vamos a perder la paz. Dice Isaías, y es un texto actual para nosotros: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Seguiremos manteniendo nuestra confianza de que en medio de todo el Señor está con nosotros y en nosotros, y nos sacará en victoria, ¿cierto? Estamos viendo mucho dolor, estamos viendo mucha tristeza, padres que pierden a sus hijos, mujeres que pierden a sus esposos, tragedia, dolor, tristeza. Pero el conocimiento que nos ha llevado a una experiencia real y verdadera y personal nos hace sentir la paz, nos hace sentir la seguridad de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Alabado sea Cristo para siempre. Por eso en Mateo 14, cuando los discípulos van en esa situación, cuando Jesús anda sobre el mar y que ellos creen que es un fantasma, y Él les dice: no teman, yo soy. Y ese yo soy, hermano, significa que Él es el único que tiene vida por sí mismo, que Él es el único que puede llamar a los vientos y a la mar y calmarlos y hacer que se sujeten en su nombre por el poder de su palabra. Por eso a mí me gusta decir, porque lo veo en la palabra del Señor, que cuando Él habla su palabra, hermano, suceden cosas poderosas. Cuando Él habla su palabra, hasta la muerte tiene que soltar a sus muertos. Por eso cuando Él llama a Lázaro, la muerte queda desarmada, porque el poder está en la palabra del Señor. Él es la palabra viva. Por eso el Evangelio de Juan comienza hablando de esa palabra viva que es Jesucristo, el Logos viviente. Por eso cuando el Señor nos habla su palabra, hermanos, creamos que van a suceder cosas grandes y poderosas en nosotros. También nos garantiza la confianza cuando vivimos en el dolor. No hay dolor que sea eterno, esa es una verdad. Todos los que hemos pasado por el dolor. Dice David en el Salmo 30, a la mañana, bueno, vamos a verlo, para no mentirles. Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Otra versión dice: pero a la mañana vendrá el canto. Y es cierto, hermanos, es cierto. Estaremos en un tiempo de angustia, estaremos en un tiempo de dolor, estaremos, como los hermanos nos testificaban, pensando que para mi necesidad como que no hay respuesta. Cuando perdemos a alguien, solamente el que lo pierde sabe. En los días por venir, cómo son tristes, amargos, oscuros quizás. Pero el conocimiento experimental que tenemos de Dios, hermanos, nos levanta para mirar, para levantar nuestra frente y decir: Señor, sé que en medio de esta situación tú estás conmigo, sé que tú me vas a sacar adelante, sé que tu mano poderosa me va a sostener y que no siempre voy a estar llorando, que habrá un canto de victoria, de alabanza, de gozo en mi boca. Y es cierto, hermanos, es cierto.
Yo cada vez que veo esas noticias de pastores que pierden a sus hijos y luego ellos enfermos, encerrados en sus casas, quizás sin poder haber ido al funeral, no sé. Y yo solamente digo, Señor, ten compasión de ellos. Qué terrible situación están pasando, pero sabemos que tu mano poderosa va a venir y va a sanar esa herida y vas otra vez a hacer que su boca exclame ese canto de alegría, porque tú eres el dueño de nuestra vida y no en vano te hemos creído, no en vano te hemos seguido, no en vano hemos puesto nuestra confianza en ti a través de tu bendita palabra. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. También nos garantiza, hermanos, la protección cuando acecha el peligro. Ahorita estamos en peligro, el peligro acecha, está en todas partes y no estamos exentos de pasar por ello. No estamos, como diciendo, estamos libres, pero sí estamos seguros que tenemos la protección del Señor, por lo que dice David. Dice en el Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, qué maravilloso es haber recibido este conocimiento que nos ha dado el Espíritu Santo por esa experiencia gloriosa cuando llegamos a Cristo y le dijimos, Señor, te confío el destino de mi alma, te entrego todo lo que soy, toma mi vida y haz de mí lo que quieras. Y el Señor lo viene cumpliendo todos los días. El 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Que por qué se han ido unos pastores, que por qué se han ido unos siervos de Dios que tenían mucho potencial para la obra de Dios, que tenían muchos dones, muchos ministerios. El Señor es soberano, el Señor hace lo que quiere, el Señor sabe lo que es mejor, y este conocimiento de Dios que hemos experimentado es el que nos hace aceptar la perfecta voluntad de Dios y saber que lo que Él ha hecho es lo mejor. Aleluya. Aunque a nosotros ahora nos duela, aunque a nosotros ahora no lo entendamos, pero nuestro Dios es santo, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande y Él es el dueño de nuestra vida. Dice el 91:11, a sus ángeles mandará. No estamos solos, hermanos, estamos en medio de la pandemia y no sabemos cuánto tiempo. Pero lo que sí sabemos es que ángeles rodean nuestra vida, es que ángeles rodean nuestra casa, es que ángeles rodean nuestra salida, nuestra entrada. Estamos protegidos porque Él nos ha garantizado y nos lo garantiza saber que hemos experimentado el conocimiento de nuestro Dios Santo. Gloria al Señor. Y también, hermanos, tener este conocimiento experimental de Dios es fundamental porque nos lleva al éxito. Aquí en este tiempo el profeta Jeremías, Dios lo levanta para predicarle al pueblo porque el pueblo andaba mal. Venía la invasión de Nabucodonosor, era una realidad. Ya Dios había hablado su palabra, y cuando Dios habla su palabra, hermanos, se tiene que cumplir, se va a cumplir, que eso no nos quede duda, se va a cumplir. Y el pueblo de Israel tenía que entender eso. Dios dijo que venía del norte el enemigo, que iba a llegar, que iban a ser llevados cautivos, que iban a sufrir allá en Babilonia, pero que Dios los haría volver, Dios los traería otra vez en bendición, no los iba a dejar, no los iba a destruir del todo, porque el Dios Todopoderoso es justo, hermanos, y este conocimiento nos da esa seguridad. Dios no es injusto. Por eso si algún creyente dice, ¿por qué Dios me mandó? ¿Por qué Dios me desamparó? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría? ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron esto? Y yo siempre digo, Dios estaba donde mismo, en su trono. Pero Dios sabe
lo que está haciendo y lo que va a hacer con cada uno de nosotros, gloria a Dios. Pero el pueblo, nos dice el mismo capítulo 9, cuando usted lo lea en su casa y lo examine y lo saboree de lo que dice la palabra del Señor, dice Dios que este pueblo, en el versículo 3 dice, me han desconocido. ¿Por qué? Porque desde sus padres, hermanos, se habían alejado de Jehová. Y como alejados de Jehová, habían practicado la idolatría. ¿Y qué puede transmitir un padre que no conoce a Dios? ¿Qué puede transmitirle a sus hijos, a su descendencia? Transmitirle maldiciones, transmitirle idolatría, transmitirle desenfreno. Y eso es lo que aprendieron los hijos de esta generación. Ellos aprendieron a adorar a Baal, se olvidaron de Jehová. Pero ahora, en este tiempo del profeta Jeremías, que viene esta disciplina de parte de Dios. Qué triste, ahí en el versículo 22 de este mismo capítulo 9, qué amargo para los orgullosos judíos, que sus enemigos iban a venir, iban a pisotear sus cadáveres, porque iba a haber tantos muertos, hermanos, por la disciplina de Dios, que no los iban a enterrar. Los cadáveres iban a estar encima de la tierra, iban a servir para estiércol de la tierra. Los enemigos se iban a ensañar con ellos, porque Dios tenía un plan con esa generación que no entendía la palabra de Dios. No quería tampoco destruirlos, quería que se volvieran a Él. Por medio de los profetas les decían, vuélvanse a Jehová. Pero ellos más se endurecían en su corazón. Entonces nos dice el 23 que estos judíos se enorgullecían de su sabiduría, y lo dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Y cuál era la sabiduría de este pueblo judío? Eran tremendos políticos, tenían una sagacidad política, en eso se apoyaban, esa era su sabiduría. Y les dice, ni en su valentía se alaba el valiente. Los judíos eran guerreros, sabían todas las estrategias de la guerra. Dios los había hecho así un pueblo guerrero, porque tenían que conquistar muchos pueblos para poder entrar a la tierra prometida. Tenían un arrojo militar tremendo como nadie. Y a veces nos enorgullecemos de lo que tenemos. A veces porque tenemos estas cualidades pensamos que esas nos van a librar. También sus riquezas, porque si siempre ha habido un pueblo en la tierra rico, ha sido el judío. Donde hay un judío, hay riqueza, porque son el pueblo de Dios a pesar de todo, porque son la nación escogida, porque son la nación a la cual Dios se le reveló, a la cual le encargó la revelación de su palabra, de su plan eterno. Pero nada podrá salvar a la nación, ni la sabiduría, ni la valentía, ni las riquezas. Solamente tener un conocimiento experimental de Dios. ¿Y qué más nos garantiza conocer a Dios, hermanos? La vida eterna. No estamos inseguros, como dicen muchos cuando están al filo de la muerte, pues yo no sé a dónde voy. Eso lo va a decir Dios cuando me muera, no es cierto. Dios lo dice ahora. El que cree en mí tiene vida eterna. El que a mí viene, yo le doy vida eterna. Entonces este conocimiento que he experimentado de Dios, práctico, porque la vida cristiana es eso, es práctico. Es una experiencia vivida, no es llenarme la cabeza de letras, es experimentar la realidad de la bendita palabra. Si Dios ha dicho que mis pecados han sido perdonados, y yo lo creo. Si Dios ha dicho que mi nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito. Si Dios dice en su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, así es, gloria al Señor. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando Juan el teólogo tiene la revelación del Cristo glorificado, cómo se presenta Jesús,
Dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí tengo las llaves del Hades y de la muerte. Aleluya. Entonces, ¿por qué temer? Es cierto que la muerte para nosotros es un misterio, es algo que no hemos vivido, pero podemos sentir la seguridad que Él nos va a llevar con Él, que vamos a estar en su presencia y que allá donde vamos a estar está mejor que aquí. Por eso decía Pablo: mejor es estar con Cristo. Segundo, hermanos, el conocimiento experimental de Dios es fundamental porque hay una palabra moderna que se usa mucho: empodera. Mujeres empoderadas, hablan muy acá, muy felices y contentas las damas cuando hablan de sus temas. El conocimiento experimental de Dios nos empodera. Amén. ¿A cuánto les ha empoderado este conocimiento de haber encontrado a Cristo y de que Él nos encontrara? A todos los que nos ha perdonado nuestros pecados, gloria a Dios. No interesa el estatus, ni el currículum, ni la edad, ni nada. Lo que nos empodera verdaderamente es haber tenido una experiencia con el Señor. Y nos empodera para estar firmes en la fe, hermanos. Hoy más que nunca debemos estar firmes. Es cierto que por las circunstancias quizás algunos deserten, quizás algunos se desanimen, quizás algunos flaqueen en su fe y digan: es que Dios se olvidó de nosotros, es que Dios nos va a terminar. No es cierto, Dios no es así. Dios no es así. Al menos enséñeme a alguien en la Biblia donde encuentra usted a un Dios exterminador, a un Dios que no tiene compasión y misericordia, a un Dios que no da oportunidad. ¿Dónde está? Porque yo no lo he encontrado. Yo encuentro aquí al Dios justo, al Dios de oportunidades. Cuando Nínive merecía el castigo, el exterminio total, no le mandó al profeta Jonás un tiempo antes y le dijo: sí, 40 días, de aquí a 40 días Jehová va a destruir a Nínive. ¿No se lo dijo? Sí se lo dijo. Si Él fuera un Dios exterminador, no les hubiera mandado un aviso ni una advertencia. ¿Para qué? Acábenlos. Son viles pecadores, merecen el infierno. Extermínenlos, bórrenlos de la tierra. Pero no, el Dios que se compadece, dice David, el que se compadece de nosotros siempre nos va a dar una oportunidad. Entonces nos empodera para estar firmes en la fe, para estar fuertes en la fe. Y ningún hijo de Dios está tan enraizado, tan arraigado en Dios, que el que ha tenido un conocimiento, el que se esfuerza en la doctrina, el que se esfuerza en conocer a Dios. Ese es el que va a estar firme en medio de todas las circunstancias que van a venir a nuestra vida. Porque aceptar a Cristo no quiere decir que todo va a ir bien, que no vamos a tener problemas, que a mí no me va a tocar el coronavirus, que no me va a dar el cáncer. No, Dios no dice eso. Él dice que nos va a proteger. Él dice que nos va a defender. Él dice que nos va a rodear. Él dice que nos va a levantar. Él dice que nos va a sanar. Y en esa fe y en esa confianza debemos movernos todos los días. Aleluya. Aunque los vientos no sean contrarios, aunque la ciudad se derrumbe porque no quiere oír la voz de Dios, debemos estar seguros que este conocimiento que hemos experimentado nos llena de poder, nos llena de gracia, nos llena de la virtud del Espíritu Santo. Por eso dice Isaías: aunque pases por las aguas no te anegarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Y eso, precisamente la realidad de que conocemos a Dios, es lo que nos hace estar seguros de, aunque pasemos por el fuego, como Daniel y los jóvenes hebreos. ¿Por qué? Porque no eran jóvenes hebreos que habían solamente oído de Dios. Aunque hubieran crecido en un hogar temeroso de Dios, pero si no tienen una
el conocimiento de Dios a través de su palabra. Nada nos hace más fuertes ni más firmes. Por eso es importante asistir, que ahorita lamentablemente no tenemos escuela dominical, pero cuán indispensable es la escuela dominical. Cuán indispensable es saber cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué quiere Dios para mí. Y eso se logra a través del conocimiento de la bendita palabra de Dios. Por eso muchos divagan, por eso muchos no encuentran sentido, sabor a la vida cristiana, porque hace falta el conocimiento experimental de Dios vivo y verdadero. Aleluya. Estos judíos de este pasaje, hermanos, ellos confiaban más en el objeto que en el Creador. Por eso en Jeremías 7:4, cuando sabían que venía la invasión, ¿saben qué decían? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Porque para ellos el templo de Jehová era más grande que el mismo Dios. Este templo no es nada sin la presencia del Señor. Este templo es solamente un edificio. Pero si la presencia de Dios lo llena, si la presencia de Dios está aquí, y si los que estamos aquí estamos llenos de la presencia de Dios, esto se vuelve, lo que dice allí no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es aquí donde se cumple lo que dice el salmista: aquí envía Dios bendición y vida eterna. Aquí en estos altares hemos visto milagros, hemos visto cosas grandes de parte de Dios, sanando, salvando, libertando, porque ese es nuestro Dios. Entonces los judíos dijeron: que vengan los asirios y su rey Nabucodonosor, nos vamos a esconder en el templo y nos va a salvar. Pero dijo Dios: no es cierto. En el templo nos da la protección soy yo. En el templo nos da la seguridad soy yo. No podríamos nosotros decir: ahora vamos a escondernos en el templo para que nos libre del coronavirus. Esto no es la garantía. La garantía es la experiencia con el Dios de la palabra, y que vivamos de acuerdo a lo que Dios se ha revelado aquí. Eso es lo que nos va a garantizar ser empoderados para poder enfrentar todas las vicisitudes de la vida. Pero fíjense qué errado estaba este pueblo. Y a Dios no le agradaba esto. Estos se abrigaban o se confiaban tras los sacrificios, porque sabían hacer sacrificios. Ese era el sistema para acercarse a Dios. Hacían todo mecánicamente. ¿Sabe que el sacrificio, hermano, es un acto auténtico de verdadera adoración? Debían hacerlo conforme estaba establecido en la ley de Moisés. Debían acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. Debían reconocer que necesitaban la presencia de Dios. Debían entender que el sacrificio era un medio para tener acceso a la presencia de Dios. Y yo esto lo comparo, que nosotros no traemos ya animales a Dios porque ese sistema pasó. Pero nosotros mismos, dice Pablo, preséntense a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable para Dios. Y yo creo que desde que llegamos a este lugar, a la casa de Dios, debimos habernos presentado delante de Dios, aunque ya Jesús nos haya perdonado los pecados hace muchos años, aunque ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero cada día presentarnos ante Dios: aquí estoy, Señor, como sacrificio vivo para ti. Aquí vengo a darte mi alabanza y mi adoración, porque es la manera en que yo tengo acceso a tu presencia, es la manera en que la presencia del Espíritu Santo va a venir a nosotros cuando nos ponemos en actitud de verdadera adoración a nuestro Dios. Gloria al Señor. El vivir bajo la herencia de que mi abuelita fue cristiana o que mi mamá fue cristiana no es garantía. Cada uno tiene que tener una experiencia con el Señor. Cada uno tiene que llegar a ese conocimiento experimental. El conocimiento externo no tiene efectos, hermanos. Por eso los judíos hacían así.
Sabían que Jehová era Dios. Sabían que el templo era algo muy importante para el pueblo judío. Sabían que el sistema de sacrificios era una manera de acercarse a Dios. Pero estaban errados. Dios dice que tienen que llegar a un verdadero conocimiento que los lleve a una experiencia con Él. Último, tercero, el conocimiento experimental de Dios es fundamental porque nos hace perseverar. Fíjense qué bonito, perseverar, eso es muy importante en todo tiempo. Hay muchos que han empezado la carrera y no los vemos perseverar. No los vemos perseverar, han detenido la carrera. Y yo creo con todo mi corazón, y lo digo con toda la seguridad, de que les hace falta tener un conocimiento experimental de Dios, porque perseverancia, hermanos, según nos dice el diccionario, es mantenerse constante, es ser permanente hasta alcanzar el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestra meta, Cristo, llegar a Él. Y porque hemos tenido un conocimiento experimental, una verdadera experiencia, el que la ha tenido no se detiene. No lo detiene el dolor, no lo detiene la muerte, no lo detiene la enfermedad, no lo detiene la adversidad. Todos hemos tenido problemas, todos pasamos por todo, pero la experiencia de saber quién es Él, la experiencia de saber lo que Él hizo, la experiencia de saber lo que tengo, me impulsa, me motiva, me fortalece, me lleva hacia adelante, no me detiene, porque eso es lo que produce en nosotros el conocimiento que hemos experimentado del Dios verdadero y eterno. Por eso dice Daniel en el 11:32, el que conoce a su Dios, fíjese bien, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que nos impulsa. Yo conozco a Dios, sé que vengo doliéndome X, pero yo conozco al Señor y sé que cuando yo voy caminando, el Señor me va tocando. Y sé que cuando ya menos piense, el Señor me sanó y me capacita para que pueda estar ante Él y adorar su nombre y poder tener una razón más para glorificarle. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo para siempre. En este tiempo que Daniel da esta palabra, es porque también el pueblo judío era muy voluble, era muy cambiable. Ahora podía estar muy arriba en la gloria y mañana estaba tirado en la lona. ¿Por qué? Porque seguía a Dios de lejos, porque seguía a Dios de mente, porque seguía a Dios de acuerdo a las circunstancias. En este tiempo, cuando Daniel da esta palabra, el pueblo judío se había hecho al lado de Antíoco Epífanes, un hombre malo, perverso, miserable, que iba a entrar al templo, según la profecía de Daniel, que en ese tiempo ya se cumplió, que tiene tipo como del anticristo, porque entra al templo y lo profana, y allí mata a unos marranos para burlarse de Dios. Y estos judíos se aliaron a él porque les hacía falta un conocimiento experimental de Dios. Este pueblo judío en el tiempo de Jeremías oía más a los profetas mentirosos que al profeta verdadero de Dios, que era Jeremías. ¿Por qué? Porque el profeta mentiroso le decía: no es cierto, Jerusalén no va a ser destruida, ustedes no van a ir a la cautividad. Fíjense, cuando no tenemos un conocimiento verdadero del Dios que servimos, somos capaces de creerle a cualquier palabrero que venga a hablarnos al oído. Pero cuando tenemos esa experiencia y hemos experimentado la realidad del Dios vivo, nadie nos podrá mover de nuestro modo de creer. Gloria al Señor. Nos hace perseverar. Dice la Biblia que la iglesia primitiva perseveraba, seguía adelante. Fíjense, en medio de la persecución no les iba muy bien, eran perseguidos, eran encarcelados, pasaban hambres, fríos, pero ellos perseveraban,
porque lo que habían recibido era poderoso, era auténtico, era maravilloso, no querían perderlo, aleluya. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Que no queremos perder, no queremos perder lo que hemos recibido de Dios. Nadie, ni el coronavirus, ni la escasez, ni lo que venga, porque cuando menos pensemos, Dios abrirá ventanas de los cielos para bendecir nuestra vida. Perseveraban en el templo, no dejaban de asistir al templo, perseveraban en la comunión unos con otros. Y dice Mateo 24:3, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseveremos hasta el fin, hermanos. Venga lo que venga, cuando más débiles nos sintamos, agarrémonos así como a una columna, por decir, tirémonos a los pies de Jesús por la fe. No le hace que lloremos, no le hace que nos duela, no le hace, pero no nos dejemos vencer por las circunstancias, no nos dejemos vencer por el panorama. Perseveremos, porque lo que hemos recibido es más grande. Y dice Pablo, lo que ahora padecemos no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el nombre del Señor. Este conocimiento nos hace esforzarnos, nos hace estudiar diligentemente la palabra, nos hace buscar ese alimento, nos hace motivarnos a servir a Dios. Y dice el dicho popular, el que persevera alcanza. Si usted persevera, va a alcanzar. Si usted persevera en esa búsqueda de la bendición del Espíritu Santo, la va a tener. Si usted persevera en esa petición que tiene, va a recibir esa respuesta divina, va a recibir esa madurez que necesita, ese crecimiento, lo que sea. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará también en adorar, porque cuando más tocados estamos por la adversidad, ¿sabe que el canto nos sale mejor? Nos sale mejor porque sale del alma, sale con el sentir de dárselo a Dios, sabiendo que a pesar de todo le creemos. El sacrificio debía ser para el pueblo judío como una escalera que subía y bajaba, porque estaban constantemente yendo a la presencia de Dios por medio del sacrificio. Debía levantar el espíritu del pueblo, y eso es lo que hace cuando adoramos. ¿Se fijan? Cuando usted empieza a cantar, cuando usted empieza a levantar sus manos, cuando usted empieza a digerir, a pensar, no solamente a oír el canto, sino a meterlo en su espíritu, y lo empieza, y es cierto esa verdad que está diciendo el canto. Usted empieza a tener acceso a la presencia de Dios, empieza a tener un verdadero acto de adoración. Y ese sacrificio a los judíos debía darles seguridad de la presencia de Dios. Por medio de la alabanza estamos llegando a Dios, pero la alabanza no es más importante que esto. La alabanza es el producto de tener esto, pero no es la más importante, pero es el efecto. Debe haber, porque tenemos el conocimiento experimental de Dios. Entonces a esto ni la sabiduría, ni la valentía, ni las riquezas les valdrían en la adversidad. Y es cierto, hermanos, podemos estar muy estrechos, podemos tener una noticia muy mala, pero si tenemos el conocimiento experimental de Dios, vamos a salir adelante. Dios se va a glorificar, Dios nos va a dar lo que Él ha preparado para nosotros, y no vamos a fracasar. El que tiene el conocimiento experimental de Dios nunca va a fracasar, nunca se va a echar para atrás. Habrá momentos sí difíciles, duros, pero cuando el Espíritu Santo nos atrae hacia Él y nos hace reconocer, nos levanta su mano poderosa y dice: toma aliento, toma nuevas fuerzas, emprende otra vez la carrera, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Póngase de pie en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.
Así que si usted cree a Dios, pero no ha tenido esa experiencia en su vida, si no tiene esa seguridad de que usted no va solo, de que la adversidad puede ser tan grande, tan terrible, pero Dios, el Dios que se revela aquí en su palabra, dice: no temas, yo soy. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar? ¿Por qué? Mire, siempre oímos, y es normal entre todos los seres humanos, nosotros sí cuestionamos a Dios, pero no dejamos que nos cuestione Él. Nosotros sí juzgamos a Dios y a veces hasta lo condenamos. ¿Por qué? Como que nosotros le queremos enseñar a Dios, pero cuando hemos tenido esto, sí nos habrá pasado, pero tendremos que caer humillados y: Señor, perdónanos. ¿Quién soy yo para enseñarte? ¿Quién soy yo para cuestionarte? ¿Quién soy yo para decirte que te equivocaste? Si tú eres el soberano, el todopoderoso, el omnipotente. Si yo solamente soy como un grano de arena, pero tú eres el creador, Señor. Y el Señor comprende nuestra debilidad y nuestra pequeñez, y se goza en saber que estamos aprendiendo a conocerle, que estamos aprendiendo a saber cómo es nuestro Dios. ¿Quiere usted venir al altar? Usted que no ha tenido una experiencia verdadera con Dios, aunque haya nacido en un hogar cristiano, aunque usted haya tenido y haya sido y haya sabido y haya hecho, pero verdaderamente tiene el conocimiento experimental de Dios. Los judíos aquí no lo tenían, claro que un remanente sí lo tenía, pero no, y por eso hacía cosas incorrectas. Por eso le daba más poder al templo que clamar a Dios y obedecer su palabra. Ellos tenían que ir a la cautividad, quisieran o no quisieran, tenían que ir, porque Dios ya había dado su palabra. 70 años van a ir, pero yo los haré volver. ¿Quiere esta tarde verdaderamente decirle a Jesús o al Señor: yo quiero conocerte, quiero que mi fe sea firme, quiero ser perseverante, quiero mantener mi mirada en la meta que es Jesús? No quiero flaquear, quiero estar seguro, segura de que tú eres mi Dios, de que tú eres mi Salvador, y que ni lo alto ni lo bajo, ni la escasez ni la abundancia me van a apartar de ti, que siempre te voy a creer, pase lo que pase, porque tú me has prometido, me has garantizado, y yo te creo, porque tú lo has dicho, y tú eres Dios, y yo te creo, y yo espero en ti. Habrá alguien que quiera en esta tarde, si no quiere pasar al altar, levante su mano y diga: yo quiero que oren por mí, yo necesito que me ayuden, yo necesito tener eso, yo necesito estar seguro, segura que Él es mi protector, que Él está conmigo, que Él me entiende, que Él me ayuda, que Él me va a sacar adelante aunque yo esté en medio de una tempestad. Ayúdame con un cantón, Maciel. Usted no está seguro, no basta con que usted diga: yo creo en Dios. Muchos creen en Dios, pero hacen cosas deshonestas. Para mí, esa gente no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios vive conforme a la palabra. El que conoce a Dios teme, el que conoce a Dios le adora, el que conoce a Dios se acerca a Él en sacrificio de alabanza, el que conoce a Él persevera, como los cristianos primitivos, dice: perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión, perseveraban en el templo. Son gente, como dice Hebreos, que han aborrecido la maldad y han amado la justicia, que por sobre todo no le hace que no cargue el libro. Lo importante es que usted sea el libro de Dios, la palabra en usted, y la gente va a mirar a Cristo a través de usted y van a decir: esa gente sí sirve al Dios verdadero.
porque el conocimiento experimental de Dios son hechos, no palabras, son hechos. Y el mundo necesita eso, la ciudad necesita eso. Dios quiere que lleguemos a eso, por eso estamos pasando esto, porque Dios está purificando, Dios está llamando, Dios está congregando a los suyos y a los que se quieran agregar. Dios está tratando de hacer lo que se ha detenido, porque como el pueblo judío se desviaron a hacer lo que no debían, pero tuvieron la oportunidad de Dios y nosotros la tenemos. Lucy, te pido que me ayudes a orar por Mari, a la blusa verde. Gloria a Dios. Aquí está la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y ningún mensaje es casualidad, aunque sea la palabra de Dios. Porque uno como predicador tiene una responsabilidad tan grande y siempre, Señor, que seas tú, porque tú eres el que conoce la necesidad. Decídase a caminar con el Señor, decídase a conocer